Alberto, y vamos a ir pasando a la entrevista que vamos a tener y que tiene que ver también, Alberto Nájar, con pensiones y tiene que ver con una lamentable situación y de la forma en la que se ha estado conduciendo el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hubo un nuevo nombramiento, hay un nuevo rector que entrará en funciones el próximo 3 de julio. Entra un nuevo rector que actualmente es el secretario general, es decir, de ser secretario general, ahora va a pasar a la rectoría. Pero sobre esto vamos a hablar y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Alicia Castellanos Guerrero. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de tiempo completo, titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Ernesto Ledesma. Gracias. Se encuentra también con nosotros el doctor Alberto Arroyo Picart, que es doctor en Ciencias Sociológicas, profesor investigador de tiempo completo, titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Momentum. Sí, me acompaña Alberto Nájar en la co-conducción en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Doctora, quisiera iniciar con usted. Es una situación pues bastante delicada y me gustaría, si fuera tan amable, de contextualizarle a la audiencia de la manera pues más resumida que le sea posible qué es lo que está sucediendo con los profesores, profesoras que pues les hicieron una maniobra, pues en verdad nosotros la calificaríamos de perversa. Vamos a presentar la documentación que les propuso también la actual rectoría, pero si fuera tan amable de contextualizar, incluyendo también cuántos años lleva usted en la universidad. Bien, bueno, en este momento, después de la cancelación del acuerdo 14-2018 al que nos acogimos 50 profesores, ¿no? A partir de que se emitió este acuerdo bajo la rectoría del doctor Eduardo Peñalosa Castro, fue un programa que se ha denominado de renovación académica y bueno, más de 50 profesores estuvieron interesados en acogerse al programa, solo que había solamente lugar para 50. El programa se estaba desarrollando tal como se había, ¿no? Propuesto, tal como nos habíamos nosotros aceptado, y por esta razón nosotros renunciamos a nuestro cargo, ¿no? De profesores, investigadores, todos en diferentes departamentos, diferentes unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesores, ¿con qué antigüedad aproximadamente en promedio? Una condición, un requisito era más de 35 años. Entonces, básicamente todo este cuerpo de profesores, pues somos de alguna manera fundadores, iniciadores de algunos, estrictamente hablando, desde 1974, hay varios profesores, otros ingresamos en 1980 y en los primeros años de los 80, es decir, todos cumplimos más de 35 años de antigüedad en nuestra institución. Ese era un requisito. Tener más de 70 años también era otro importante, es decir, haber prestado nuestros servicios a la institución durante este largo periodo. Entonces, todos sabemos que en las universidades está prevaleciendo una planta que ha envejecido, ¿no? Y que es necesario ciertamente renovar
la misma, ¿no? Desde el punto de vista de abrir ya la universidad a las nuevas generaciones, ¿no? Un recambio, ¿no? Que es necesario y fundamental también. Entonces, nos acogemos a este programa a condición de un complemento, un apoyo complementario de carácter vitalicio. Subrayamos, porque esto es fundamental. Es decir, esto, digamos, atrajo, ¿no?, a la decisión, ¿no? Fue una razón por la cual decidimos estos 50 profesores acogernos a este programa. Transcurrieron 2 años sin ningún, digamos, problema. Y se firmó en el 2019, ¿cierto? Se firmó la renuncia a nuestro cargo. Se firmó aproximadamente el día 19, entre el 16 a unos 19 de julio de 2019. En el entendido de que el programa de renovación académica, como se denomina, tenía todas estas características, ¿no? También aseguraba continuar con el seguro de gastos médicos mayores, que es muy importante para todos los profesores de esta generación. Entonces, decía que transcurren estos 2 años hasta que el 5 de abril, previo al 5 de abril, recibimos una llamada por teléfono de manera individual para convocarnos a una reunión con el rector, que tiene lugar este día 5 de abril, en el cual se nos informa fundamentalmente que el acuerdo 14-2018 no puede seguir vigente, ¿no? En cambio, emite un nuevo acuerdo, es el 10, ¿no?, identificado como el 10-2021, en el cual se busca sustentar la idea de que no es posible continuar con el programa por razones presupuestarias, por que la pandemia no permitió realizar una serie de actividades para obtener recursos propios, porque este programa, esto sí está establecido en el acuerdo 14-2018, que este programa descansaría en los recursos propios. Esto ellos argumentan, el rector argumenta que no fue posible tener recursos propios durante este periodo y que esto ha afectado pues la sostenibilidad del programa. También se argumenta que además pues todas estas nuevas legislaciones de Hacienda, de esta austeridad republicana, digamos, confluyen toda una serie de factores de esta naturaleza, de este orden, que evidentemente no son retroactivos, ¿no? Y si lo fueran, siempre estarían en beneficio de los trabajadores. Es un principio constitucional. Entonces, bajo estos argumentos de las supuestas restricciones presupuestales y de las medidas de austeridad, sustenta este nuevo acuerdo y dice que se va a modificar. Así fue anunciado, que se iba a modificar el acuerdo. En realidad no se modifica, se cancela prácticamente, porque la oferta es firmar una carta redactada en términos indignos, decimos todos y todas nosotros, porque se trata de renunciar a todos los derechos, ¿no?, que tenemos y aceptar un finiquito que se ha estimado, digamos, sería un apoyo para unos 4 o 5 años formalmente, ¿no?, sin considerar pues los procesos inflacionarios, etcétera. Entonces,
esta carta a la que me estoy en este momento refiriendo, esto es lo que empezaron a firmar varios profesores presionados por su situación muy específica en términos de salud, en términos de recursos económicos, que es en general una situación generalizada en todo el grupo, que siempre, además de de haberse acogido por estas características del programa, todos tenemos la convicción de que era necesario, que es necesario, ¿no? Es una jubilación digna para que se pueda renovar la planta académica, para dar pie a que se incorporen nuevas generaciones de profesores y de profesoras. Entonces, en suma, digamos, a partir de ese momento nosotros empezamos a diseñar una estrategia para reaccionar, para oponernos, ¿no?, a esta medida arbitraria, porque consideramos que es un engaño, es falta de palabra, ¿no? Es una acción unilateral por parte de la Rectoría General, por parte en concreto del doctor Peñalosa Castro, el que cancele de la noche a la mañana un programa que era el primero en la UAM, ¿no? Este tipo de programas se han puesto en práctica en la UNAM, en el Colegio de México, en muchas mejores condiciones. Y aquí se manifiesta, ¿no?, en toda esta argumentación que no es posible sostenerlo, ¿no? Yeah. Entonces, a grandes rasgos, este es, digamos, el proceso de manera muy sintética, ¿no?, que ha habido. Hay mucha indignación entre los profesores y estamos en un proceso de, o sea, interpusimos ya una demanda laboral, ¿no? Yeah. Estamos difundiendo la problemática, porque es una problemática nacional, ¿sí? Esto nos queda muy claro. No solamente son nuestros derechos que se vulneran, sino se están vulnerando los derechos de los trabajadores que se jubilan en general. Gracias, doctora. Doctor Alberto Arroyo, ¿les ofrecieron alguna alternativa para encontrar los recursos y mantener este programa que entiendo son 50 profesores nada más? No sé qué tanto representen para realmente las finanzas de una institución tan grande como es la UAM. Y bueno, efectivamente se puede llegar a entender que en la pandemia pues no se generaron recursos propios, eso es obvio y era de alguna u otra forma hasta predecible cuando se vio que esto iba para largo. Entonces no sé si existe algún tipo de alternativa para mantener este presupuesto, una, y dos, no hay la posibilidad de que se haga ahora que ya no estamos o que estamos en una pandemia decreciente, de que se busque hacer un esfuerzo adicional para que se mantenga este programa en adelante. No sé si te han tenido ese tipo de conversaciones, doctor. Sí, mira, dos precisiones o aclaraciones para ver lo absurdo de la decisión, ¿no? De hecho, mantuvo el programa durante toda la pandemia. Mire, y cuando está de salida la pandemia, dice que no tiene recursos porque no puede conseguir recursos. Yo me puse a estudiar el presupuesto de este año, 2021, y tiene 4% de recursos propios, que son 480 millones de pesos. Y el programa para los 50, que hay que decir que ya 4 murieron, ¿no? Ya somos solo 46, cuesta 11 millones de pesos. Entonces, es falso que no haya recursos. Yo entiendo que los recursos son para muchas cosas, ¿no? Pero no se puede decir que, bueno, sacrificar a tus profesores, muchos de ellos fundadores, por otros gastos, ¿no? Había que estudiar en qué se gastan esos 480. Ahora estamos de salida de la pandemia. Y la verdad es que los recursos propios los conseguimos los propios académicos. Los recursos propios en general son investigaciones financiadas desde el exterior o financiadas por alguien,
que complementan el trabajo de académicos, sobre todo en ciencias exactas o ciencias biológicas, ¿no? Bueno, hay de todo, de lo cual una parte pide la universidad para financiar con recursos propios otras cosas, ¿no? Entonces somos los académicos lo que facilitan conseguir recursos propios, porque la universidad, pues sus servicios son esos, investigación, docencia, diplomados, cosas por el estilo, que algunos diplomados sí son cobrados y esos son recursos propios. Entonces es un absurdo decir que no hay dinero cuando hubo durante toda la pandemia. Esa es una primera cosa, me parece importante aclarar. Segundo, se alegaban cambios en las leyes fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ser abogado, pues nos hemos metido a estudiar eso e incluso hemos preguntado en la Secretaría de Hacienda y nos dicen que eso no es cierto. No hay ninguna limitación para eso, siempre cuando sea con recursos propios, ¿no? Pero que además el presupuesto no disminuyó, el presupuesto aumentó conforme a la inflación, como es la costumbre en el gobierno federal, te aumenta el presupuesto más la inflación. Además, de hecho, financió con recursos extras la construcción de un edificio que quedó absolutamente inservible en Iztapalapa después del sismo. O sea, el Estado ha dado los recursos. Entonces, no es cierto que falten recursos. Hay una decisión política de sacrificarnos a nosotros en lugar de otros gastos que no sabemos cuáles son, ¿no? Eso es lo primero que había que estudiar, ¿no? Lo otro a mí me parece importante. Todos reconocemos que hay que renovar la planta docente. De hecho, hace ya muchos años, pero yo lo hice, prácticamente no hay gente nueva en la universidad. O sea, se abren nuevas plazas de tiempo completo, indeterminado, como se dice, es decir, contratos permanentes, cuando alguien se muere o alguien se va. No hay plazas nuevas. En realidad ha aumentado, los alumnos han aumentado las carreras y todo con los mismos maestros. En ciencias sociales es contadísimo las plazas estrictamente nuevas. Es decir, si había 10, ahora hay 11. No, sigue habiendo 10 porque alguien se murió o porque alguien renunció por alguna otra razón, ¿no? Entonces, somos conscientes de eso y por eso aceptamos el programa. Pero lo aceptamos pues suponiendo que era una jubilación digna. Dos datos que me parecen importantes. Para la mayoría de nosotros varía mucho de uno a otro, en fin, por muchas razones, porque una parte del sueldo es antigüedad, porque algunos tenían un sistema nacional investigador, otros no. Digamos, con esta jubilación recibimos aproximadamente la mitad de lo que recibíamos cuando estábamos en activo, ¿no? Aún así la aceptamos, ¿no? Pues cada uno por razones diversas, pero sí contaba decir, bueno, hay que dar espacio a nuestros mismos alumnos, a la misma gente joven que entre, ¿no? No podemos eternizarnos ahí. Y ese fue un factor por el que aceptamos, ¿no? Y de repente, pues rompe el acuerdo, así sin más. Dice que te modifica, tú el descaro de decir que era mejor lo que nos estaba ofreciendo. Pues por ahí hubo un reportaje en la prensa que decía, favor de morirse en 4 años, ¿no? Porque para eso nos iba a alcanzar. Eso si no había mucha inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nadie entiende, nadie puede haber dado una razón real de por qué se suspendió. Y es un rector saliente. Entonces, que nosotros lo mínimo que pedimos es que se mantenga el programa, se restablezca el programa, ¿no? Y por eso, pues nos jubilamos. Y todo indica, en términos legales, que esa demanda se va a ganar, pero puede tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre abrimos en la estrategia las dos vías. Una vía del diálogo adentro de la institución, difundiendo que los maestros, porque todo el mundo está viendo sus barbas remojar, ¿no? Todo el mundo está cercano o ha querido ya jubilarse.
Entonces sí hay un gran apoyo de la comunidad académica, sobre todo. En el exterior, en otras, bueno, todo un trabajo de difusión, por eso agradecemos esta entrevista, y al mismo tiempo la estrategia legal. El rector saliente nunca se abrió al diálogo, absolutamente nada. Esto es así y es así. Y firmen esta carta renunciando a lo anterior y les doy una cantidad pues, para que sobrevivan algunos años, ¿no? Esperamos que el nuevo rector tome otra actitud, ver para creer. No es que estemos apostando solo a eso, pero puede ser, porque sí hay suficiente ruido ya dentro de la universidad para esto y entonces pues él va a tratar, espero, de buscar una salida, ¿no? Pero pues bueno, ver para creer, ¿no? Ver para creer. Y otro factor que me parece muy importante es, no está en juego solo nuestra jubilación, está en juego el prestigio de la universidad, el cumplir la palabra, una universidad que se compromete a algo, que tiene que haber tenido estudios antes de hacer el programa y de repente dice que no, ¿no? Y alega la pandemia. Bueno, sí, pero nos pagó durante toda la pandemia. Y siguió teniendo, digamos, los recursos del Estado. Entonces no se ve por dónde, ¿no? El alegar de, bueno, lo que ya decía, de cambios en las leyes fiscales no tienen vuelta de hoja. Una de las cosas que alega es que tiene que devolver el dinero que no gasta. Sí, tiene que devolverlo al final del año, pero a nosotros nos paga cada mes. No hay razón para decir que no puede usar esos recursos propios, ¿no? Pues que los gaste y los gaste en el beneficio de sus trabajadores, ¿no? Y no en tonterías al final del año para no devolverlos. Me parece pues que no es entendible por qué lo hizo, ¿no? Y está afectando a muchísima gente que hace tiempo que quiere jubilar. Solo un dato más. Fuimos afectados de dos maneras. El ISSSTE tiene un tope. Ganes lo que ganes, te da una cantidad máxima. Eso estaba medido en salarios mínimos. Ahora se mide en UMAS, ¿no? Con lo cual, pues bajó notoriamente, ¿no? Entonces, aún así, aceptamos. Además, otra cosa es que en el convenio decía que esta cantidad que nos daban mensualmente aumentaría en la posibilidad de recursos que tuviera, ¿no? O sea, así de ambigua. Y de hecho no ha aumentado. En estos años que llevamos ahí se ha mantenido la misma cantidad, lo cual pues cada vez en realidad va a ser menos, ¿no? Por la inflación. Bueno, ahora ha sido baja estos años, pero nada te asegura que después vaya a ser baja, ¿no? Entonces, realmente no solo es injusto, es indigno que nos traten así, cuando mucha gente es fundadora de la universidad, cuando hemos dado nuestra vida a la universidad y de repente cancela esto. Entonces, nosotros estamos confiados en que vamos a ganar, esperamos que el nuevo rector se abra a encontrar una solución, que la mínima es que se mantenga el acuerdo o va a caminar la demanda laboral. Solo un pequeño dato, pues, digamos, más en digamos, la universidad puede conseguir recursos y nunca se abrió a discutir. En todo caso, se plantea, miren señores, tenemos este problema, busquen recursos que financien alguna de las cosas que ustedes hacen y lo hubiéramos hecho, porque hay un cariño a la universidad, ¿no? No, simplemente dice, aquí se acabó y ahí murió y háganle como quieran, ¿no? Pero lo cual es parte de todo, no es forma de tratar a la gente, a todos, ¿no? A todos, no es un pleito nomás nosotros, como lo decía Alicia, ¿no? Es algo que hay que buscar maneras de jubilación digna para todo el mundo. Ya. Afecta más a los académicos porque tienen un salario más alto y lo del ISSSTE pues ya no les da. Pero también afecta al resto de trabajadores. Entonces, siempre se ha peleado en la UAM un programa de jubilación digna,
y en eso estamos. Doctor Arroyo, Alberto Arroyo Picard, usted tiene 38 años en la universidad, ¿verdad? Cuando firmó el acuerdo. Sí, cuando firmé el acuerdo tenía 38 años. Sí. Usted, doctora Alicia Castellanos, ¿cuántos años tenía en la universidad cuando firmó el acuerdo? Yo llevo 39 años en la universidad. 39 años. Cumplí 39 años, exactamente. Ya. Este año cumpliría 40. Ya. Pues, doctora Alicia Castellanos Guerrero, doctor Alberto Arroyo Picard, pues parece que no, pero se nos fue ya la media hora, así rapidísimo. Así que, pues con esto vamos a concluir esta entrevista. Nos gustaría darle una continuidad porque el tema no es un asunto menor. Así que, pues los vamos a estar buscando en esta semana nuevamente para poder agendar, también incluso invitando a otros profesoras y profesores a que también se puedan incorporar. Nos gustaría, de hecho, tener un programa especial sobre este tema, porque pensamos que vale mucho la pena. Así que, doctora Alicia Castellanos, en un minuto, ¿con qué se despide usted, doctora? Bueno, pienso que es muy importante tomar conciencia de esta problemática, porque afecta a millones de gentes. Es decir, la jubilación digna tiene que ser un principio de toda institución, de toda empresa, de todo centro de trabajo. Es un asunto que nos compete a todos. Y yo diría, matizaría la idea de que todavía la comunidad académica no ha dado una respuesta que esté a la altura de estas circunstancias. De manera individual ha habido pronunciamientos, apoyos excelentes de colegas nuestros, pero la comunidad académica en su conjunto no se ha pronunciado de manera suficiente. Los departamentos, las áreas de investigación, ¿no? Es algo que no, a mí en lo personal no me queda claro qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es un asunto que les afecta a ellos, son los que siguen, son los que tampoco pudieron adscribirse a este programa porque ya no hubo cupo. Entonces, esto me parece que es muy importante, que la sociedad incluso en su conjunto sea consciente de que hay que tener un lugar digno para sus mayores. Toda sociedad democrática, ¿no?, se valora en función del lugar que ocupan los viejos y los niños. Y ambos sectores, entre otros, son altamente vulnerables. Así que el Estado tiene que intervenir de manera decisiva. Nuestras universidades, que son ejemplo, que tienen que ser ejemplo para la sociedad, ¿no?, de que hay una coherencia entre el discurso y la práctica. Lo que se hace tiene que ser lo que se dice, ¿no? Porque hubo un homenaje incluso muy especial al final, y después cancelan el acuerdo. Entonces es un llamado también a la comunidad, a la sociedad, ¿no?, de que tome estas problemáticas como propias y que actuemos en función de una sociedad más justa, más democrática. Gracias. Gracias, doctora Arroyo. También en un minutito, es que andamos siempre con el tiempo encima, doctor. Sí, yo entiendo. Sí, un minutito. Nomás para dimensionar el tamaño del problema de la jubilación en México, que bueno, parcialmente se ha resuelto con las jubilaciones, lo que llamaban el bono AMLO, ¿no?, que es muy poco, pero bueno, algo es algo para la gente. Del total de gente que tiene empleo, formal o informal, solo poco más de la tercera parte está en la seguridad social y por tanto tiene garantizada una jubilación, ¿no? Realmente el problema de la jubilación en México es muy, muy, muy grave, ¿no? Y se tiene que resolver. Algo se ha avanzado por el dinero que daba el bono para la mayor de 70, pero es de todos modos muy poco, ¿no?, para haber trabajado toda la vida. Se tiene que resolver como un derecho en la seguridad social. Y bueno,
tenemos el absurdo de que solo poco más de la tercera parte tiene seguridad social. Entonces, bueno, nuestra lucha es por nosotros, pero es por el conjunto de trabajadores para tener una jubilación digna, y por eso creo que se tiene que generar pues un apoyo, no a nosotros, sino al resolver el problema. Pues, doctor Alberto Arroyo Picart, doctor en Ciencias Sociológicas, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora Alicia Castellanos Guerrero, doctora en Ciencias Sociales, también profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Les queremos agradecer que nos hayan tomado la llamada. Muchas gracias y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Suerte, gracias. Gracias, hasta pronto. Pues, Alberto, me voy a tomar nada más unos minutitos. Adelante. Voy a intentar hacerlo en 2 minutos para dar entrada a las compañeras, que ya ahí viene la supermesa también. Te voy a pedir, Leonardo, si fueras tan amable de colocar la propuesta 1 del rector, la página 1 del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, porque de veras que genera indignación una propuesta de esta naturaleza. Dice el rector: en mi condición de persona beneficiaria del... Este es el machote que le están enviando a los profesores, a los profesores y profesoras para que lo firmen, como si ellos estuvieran avalando este texto. En mi condición de persona beneficiaria del programa temporal Renovación de la Planta Académica establecido en el Acuerdo 14-2018 del Rector General, publicado en el Seminario de la UAM el 5 de noviembre de 2018, manifiesta usted lo siguiente: en el acuerdo referido se estableció que la Universidad Autónoma Metropolitana me otorgaría de manera vitalicia y a través de la institución que se contrataría para este efecto la cantidad de 25,000 mensuales, misma que he recibido puntualmente desde el 19 de agosto de 2019 hasta el 19 de abril de 2021. La universidad me ha informado de las gestiones realizadas para contratar a la institución que se encargaría de realizar el pago de la aportación complementaria, que la mayoría de las instituciones bancarias y aseguradoras consultadas no mostraron interés en participar y que las que sí presentaron propuestas resultaron inviables financiera y presupuestalmente. Como este programa extraordinario, especial y temporal necesariamente tiene que sufragarse con recursos propios, también se me informó de las dificultades que enfrenta la universidad, ya que además de las restricciones presupuestales y las medidas de austeridad decretadas por las autoridades federales, la emergencia sanitaria que nos aqueja generada por el COVID-19 y la consecuente suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, social y privado han impedido a la universidad autogenerar los recursos en los términos planteados, situación a la que ha obligado a modificar el Acuerdo 14-2018. Ante esta circunstancia, acepto la modificación de acuerdo aludido en los términos de este documento que suscribo como constancia de que estoy enterado de su contenido. También otorgo a la universidad mi libre consentimiento para que a partir del mes de mayo de 2021 se cancele la aportación mensual que recibía en términos del Acuerdo 14-2018 y se me entregue por concepto de aportación complementaria de retiro por única vez y en una sola exhibición la cantidad total neta de 1,250,000 pesos, lo cual solicito a través de este documento. Una vez recibida esta cantidad que finiquita toda relación derivada del programa temporal para la renovación de la planta académica, no me reservaré ningún derecho o acción legal en contra de la Universidad Autónoma Metropolitana. Atentamente, y estaría firmando cada uno de estos doctores y doctoras. Pues regresando ya a cuadro y para cerrar, Alberto Nájar, y resumiéndolo de esta manera, lo que sucedió en la Universidad Autónoma Metropolitana es que a todos estos profesores y profesoras, doctores todos, doctoras todas, les hicieron, después de tener más de 35 años en la universidad, les hicieron renunciar, firmando un convenio para una pensión que se reduce al 50% de lo que les hubiera tocado originalmente. Estos profesores aceptaron
recibir esta pensión de 25,000 pesos, y 2 años después les dicen, fíjese que siempre no, y básicamente esa frase que han utilizado los profesores, pues nosotros queremos vivir más de 4 años. Eso es lo que tenemos planeado, porque esa pensión, ese finiquito de 1,200,000 pesos, es como si les estuvieran pagando los 25,000 pesos durante 4 años, y eso es todo, Alberto Nájar. Pues es que al final del día todo corresponde a un modelo, como platicábamos hace unos minutos antes de la entrevista, Ernesto, un modelo que básicamente pretende favorecer a los que están en cargo, los más jóvenes, por decirlo de alguna forma, y sacrificar a los más viejos. Eso te lo enseñan en las escuelas de economía de contenido neoliberal, porque así es, hay que privilegiar a las nuevas generaciones, y a las viejas generaciones no hay mucho que hacer, es el argumento que se tiene. Y eso es algo que es impensable, y lo digo que es impensable, y además es realmente muy, muy cuestionable en un espacio de reflexión como es la Universidad Autónoma Metropolitana, que se ha caracterizado en su área de ciencias sociales por combatir este tipo de prácticas depredadoras de las sociedades. O sea, tú lo puedes llegar a pensar, o puedes ni siquiera, no se justifica, pero puedes tú llegar a entender que en una empresa, no sé, como Google o Facebook o la Coca-Cola, pues sí tienen ese tipo de pensamiento, pues que básicamente es un sistema netamente capitalista, pero en un espacio de reflexión y de avanzada en términos de propuestas sociales que van al fondo de las injusticias de los modelos económicos depredadores de las sociedades, como es la UAM, es inaceptable, profundamente inaceptable, más allá de cualquier otro tipo de discusiones que también son bastante cuestionables, Ernesto Ledesma. Así es, mi querido Alberto Nájar, pues seguiremos abordando este tema. Únicamente cerraría diciendo esto que ayer platicaba en la noche con esta doctora que me decía, sabes, dice, acá lo hablamos entre los profesores, pues ya jubilados o que nos obligaron a firmar este acuerdo, y que ahora quieren anularlo. O sea, es esa sensación de estar viejo y ser desechable, y que esa sensación de que quieren que te mueras pronto porque eres una carga presupuestaria. Pues así lo resumiría, y vamos